¿Qué tal? Les saluda a su amigo el ingeniero Pepe Excel. Vamos a continuar aprendiendo este bello sentimiento llamado Excel con el desarrollo de los temas del examen de certificación MO 201 Microsoft Excel Expert en Office 2019. Vamos a ver el tema que sigue. En este caso es protección de libros de trabajo y rango de celdas. Vamos a irnos al propio portal de Microsoft para ver qué nos dice sobre proteger una hoja de cálculo. Aquí viene para las versiones en las que se puede realizar y aquí está nuestro queridísimo Excel 2019. Nos dice en la documentación, para evitar que accidentalmente o deliberadamente otros usuarios cambien, muevan o eliminen datos de una hoja de cálculo, pueden bloquear la celda de la hoja de cálculo de Excel y luego proteger la hoja con una contraseña. Pongamos que usted es propietario de la hoja de cálculo del informe de estado del grupo, en la que desea que los miembros del equipo solo agreguen datos en celdas específicas y no puedan modificar nada más. Con la protección de la hoja de cálculo puede hacer que solo determinadas partes de la hoja puedan editarse y que los usuarios no puedan modificar los datos de cualquier otra región de la hoja. Importante, la protección a nivel de la hoja de cálculo no está pensada como una característica de seguridad. Súper importante. ¿Vale? No está pensado como una característica de seguridad. Simplemente impide que los usuarios modifiquen las celdas bloqueadas de la hoja de cálculo. Proteger una hoja de cálculo no es lo mismo que proteger un libro o un archivo de Excel con una contraseña. Para más información, vea lo siguiente. Que bueno, este va a ser el proteger la estructura del libro como tal. Lo vamos a ver en un tema más adelante, proteger la estructura del libro. En este momento vamos a ver la protección de las hojas y el rango y los rangos de celdas. Eh, para impedir que los usuarios agreguen, modifiquen, muevan, copian u oculten y muestren hojas en un libro, vea proteger un libro. Y para saber la diferencia entre proteger la hoja de cálculo del libro o el archivo de Excel, vea protección y seguridad en Excel. Entonces aquí nos dice que para Windows, en las siguientes secciones se describe cómo proteger y desproteger una hoja de cálculo en Excel para Windows. Entonces vamos a dar clic aquí y nos dice que elegir qué elementos de celda bloquear. Vea lo que puede bloquear en una hoja de protegida. Fórmulas. Si no desea que otros usuarios vean sus fórmulas, puede ocultarlas para que no se vean en las celdas o la barra de fórmulas. Para obtener más información, vea mostrar u ocultar fórmulas. Rangos. Puede permitir que los usuarios trabajen en rangos concretos dentro de una hoja de protegida. Para más información, bloquear o desbloquear áreas específicas de la hoja de cálculo, que es el siguiente tema que vamos a ver aquí, que ya lo tengo acá, que es bloquear o desbloquear estas áreas. Vamos a darle clic derecho, vamos a abrirlo en otra pestaña para tenerlo aquí a la mano y nos dice los controles ActiveX, los controles de formulario, las fórmulas, los gráficos de SmartArt, los minigráficos, las segmentaciones de datos, las escalas de tiempo, entre otros, ya están bloqueados cuando se agregan a una hoja de cálculo, pero el bloqueo solo funcionará cuando se habilite la protección de la hoja. Vea las secciones siguientes para información sobre cómo habilitar la protección de la hoja. Entonces nos dice, para habilitar la protección de la hoja de cálculo, dice, la protección de hojas de cálculo es un proceso de dos pasos. El primer paso consiste en desbloquear las celdas que otros usuarios pueden editar y entonces puede proteger la hoja de cálculo con o sin contraseña. Paso 1. Desbloquear las celdas que tienen que ser editables. En el archivo de Excel, seleccione la pestaña en la hoja de cálculo que quiere proteger. Seleccione las celdas que otros usuarios pueden editar. Sugerencia para seleccionar varias celdas no contiguas, presione control más clic izquierdo. Y dice el punto número 3, haga clic en el botón derecho de cualquier lugar de la hoja y presione formato de celdas o use control más 1 o comando más 1 en el equipo Mac. Luego vaya a la pestaña protección y desactive bloqueada. Paso 2, proteger la hoja de cálculo. Después de seleccionar o de que seleccione las acciones que los usuarios deben poder realizar en la hoja, como entre otras, insertar o eliminar columnas o filas, editar objetos, ordenar o usar el filtro automático. Además, también puede especificar una contraseña para bloquear la hoja de cálculo. Una contraseña impide que otras personas quiten la protección de la hoja de cálculo. Es necesario escribirla para desproteger la hoja. Vea abajo los pasos necesarios para proteger la hoja. En la pestaña revisar, haga clic en proteger hoja. Proteger hoja. Dice en la lista permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo seleccione los elementos que quiera que los usuarios puedan cambiar. Entonces aquí viene habilitado proteger hoja, puedes poner una contraseña y lo que el usuario puede realizar.
Y bueno, aquí explica cada una de ellas como tal. Vamos a verlas rápidamente. Dice seleccionar celdas bloqueadas. Mover el puntero a celdas que tienen activada la casilla bloqueada en la pestaña protección del cuadro de diálogo formato de celdas. De forma predeterminada, los usuarios pueden seleccionar las celdas bloqueadas. Seleccionar celdas desbloqueadas. Mover el puntero a celdas que tengan desactivada la casilla bloqueada en la pestaña protección del cuadro de diálogo formato de celdas. De forma predeterminada, los usuarios pueden seleccionar celdas desbloqueadas y presionar la tecla Tab para desplazarse por las celdas desbloqueadas en una hoja de cálculo protegida. Formato de celdas. Cambiar cualquiera de las opciones de los cuadros de diálogo, formato de celdas o formato condicional. Se aplica formato condicional antes de proteger la hoja de cálculo. Al formato se irá cambiando si un usuario especifica un valor que satisfaga una condición diferente. Es decir, el formato condicional se va a respetar después de proteger la hoja. Nota, pegar ahora respecta correctamente la opción de formato de celdas. En versiones anteriores de Excel, pegue siempre pegado con formato independiente de las opciones de protección. Aplicar formato a columnas. Use cualquiera de los comandos de formato de columnas, incluido lo que permite cambiar el ancho de la columna o ocultar las columnas. Pestaña inicio, grupo celdas, botón formato, que es lo similar para filas. Insertar filas o columnas, insertar filas. Insertar vínculos, insertar nuevos vínculos, incluso en celdas desbloqueadas. Eliminar columnas, no puede eliminar columnas. Si elimina columnas, está protegida e insertar columnas no está protegida. Un usuario puede insertar columnas, pero no eliminarlas. Eliminar filas es lo similar. Ordenar, no puedes ordenar filas, no puedes ordenar y filtrar. Usar autofiltro, use la flecha desplegables para cambiar el filtro en rangos cuando aplican autofiltro. Los usuarios no pueden aplicar ni quitar un filtro automático. Usar informes de tabla dinámica, dar formato, cambiar el diseño, actualizar o modificar de otra manera los informes de tabla dinámica y crear informes, modificar objetos y modificar escenarios. Dice, realiza cualquiera de las siguientes acciones para objetos, ejecutar cambios en los objetos gráficos, incluidos mapas gráficos incrustados, formas, cuadros de texto y controles que no se desbloquearon antes de proteger la hoja de cálculo. Por ejemplo, si una hoja de cálculo tiene un botón que ejecuta una macro, puede hacer clic en el botón para ejecutar la macro, pero no puede eliminar el botón. Efectuar cambios como modificar el formato en un gráfico incrustado, el gráfico sigue actualizándose cuando cambian sus datos de origen, agregar o editar notas. Modificar escenarios, ver escenarios que se ha ocultado, realizar cambios en escenarios protegidos frente a modificaciones y eliminar dichos escenarios. Los usuarios pueden cambiar los valores de las celdas modificadas y las celdas no están protegidas, si las celdas no están protegidas, y agregar nuevos escenarios. Como punto número 3 dice, si lo desea, escriba una contraseña en el cuadro de contraseña para desproteger la hoja y haga clic en aceptar. Vuelva a escribir la contraseña para el cuadro de diálogo, confirmar contraseña y haga clic en aceptar. Aquí debe ser para proteger la hoja. Importante, uso contraseñas seguras. Es fundamental que recuerde la contraseña. Microsoft no puede recuperarla. Bueno, Microsoft tal vez no, pero hay formas de hacerlo. ¿Cómo puedes saber si una hoja está protegida? Bueno, pues ya se cambian aquí los valores. Dice acá proteger hoja y cambia a desproteger hoja. ¿Cómo se desprotege una hoja? Pues precisamente es para desproteger la hoja, vaya a la hoja de cálculo que desea desproteger, archivo, información, proteger, desproteger hoja, revisar cambios de proteger hoja. Si la hoja está protegida con contraseña, le va a pedir la contraseña en una ventana de diálogo y le da a aceptar. Entonces, vamos a utilizar un archivo que anteriormente estuvimos utilizando, que es el tutorial de fórmulas que viene en el mismo, viene con la misma aplicación de Excel. Entonces nos decía que predeterminadamente todas las hojas de Excel, todas las celdas vienen protegidas. ¿Cómo podemos ver eso? En este caso podemos presionar Control E para seleccionar todo el contenido de nuestra hoja, luego Control 1 y nos vamos a la pestaña de proteger. Entonces podemos ver que todas las celdas están protegidas. Entonces, primeramente tenemos que checar que están todas protegidas y después nosotros tenemos que seleccionar qué celdas, por ejemplo, voy a seleccionar las cantidades. Queremos que aunque la hoja esté protegida, puedan ser editables. Voy a dar control 1, voy a dejar aquí bloqueada, lo voy a deshabilitar. Oculta, este sirve para cuando tenemos una fórmula en la celda, esta no se muestre. Vamos aquí, clic en aceptar. Entonces, para que esto surta efecto, ahorita yo puedo modificar todavía cualquier celda como tal, porque nosotros no hemos protegido la hoja. Únicamente le dijimos que las celdas que van a estar desbloqueadas van a ser para esta hoja en específico que se llama Introducción a Funciones.
son las de cantidades que están aquí. Para que surte efecto, nosotros tenemos que irnos a la pestaña revisar y le vamos a decir proteger hoja. Aquí nos muestra la ventanita que nos decía el portal. Aquí podemos poner una contraseña, lo podemos dejar en blanco. Vamos a dejarlo en este momento en blanco y ya me dice aquí proteger hoja y contenido de celdas bloqueadas. En este momento y predeterminadamente siempre están habilitadas las casillas de seleccionar celdas desbloqueadas y seleccionar celdas eh, bloqueadas y desbloqueadas, ¿sale? Únicamente seleccionar. Pero como está deshabilitado todo esto, no puedo hacer formato de celdas, formato de columnas, formatos a filas, insertar filas o columnas, insertar hipervínculos, eliminar columnas o filas, ordenar, usar autofiltros, las tablas dinámicas y gráficos dinámicos, modificar objetos y modificar escenario. Lo que nos decía el portal. Vamos a dar clic aquí en aceptar y como la hoja ya está protegida, aquí ahí aparece cambia de proteger hoja a desproteger hoja. Si yo quiero escribir algo en cualquier celda de las que no desbloqueamos, me va a mandar esta alerta. Me dice, la celda o el gráfico que intentas cambiar está en una hoja de protegida. Para realizar un cambio, desprotege la hoja. Es posible que se te pida que escribas una contraseña. En este caso no pusimos contraseña, pero nosotros tenemos aquí ciertos rangos que nosotros dejamos desbloqueados. Entonces, si nosotros empezamos a escribir aquí, lo podemos hacer sin ningún problema. ¿Vale? Porque son celdas que no quedaron bloqueadas. Esto para todas las celdas que elegimos hace rato, podemos editarlas tal cual, sin ningún problema, ¿sale? Entonces, para que nosotros podamos volver a editar todas las demás celdas, lo que tendríamos que hacer es desproteger hoja. Como no tiene contraseña, no nos pide nada, ¿vale? Esa es la parte para la protección de la hoja. Posteriormente, nos decía qué es lo que yo puedo proteger en la hoja. Ahorita vamos a ver, bueno, este va a ser en el libro y vamos a ver la parte de permitir editar rangos que viene en la parte de acá. Vamos a ver qué de aquí, qué nos hizo. Ok, ya vimos todo esto. Esto ya lo checamos. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Entonces vamos a la parte de cómo se bloquean o se desbloquean áreas específicas de una hoja de cálculo. Dice, de forma predeterminada, proteger una hoja de cálculo bloquea todas las celdas para que ninguna de ellas sea editable. Para habilitar la edición de algunas celdas mientras deja otras celdas bloqueadas, es posible desbloquear todas las celdas. Solo puede bloquear celdas y rangos específicos antes de proteger la hoja de cálculo. Y opcionalmente permitir a usuarios específicos editar solo el rango específico de una hoja protegida. Y bueno, aquí viene, primeramente tendríamos que, si está bloqueada la hoja, tenemos que desproteger. Dice bloquear solo celdas y rangos específicos en la hoja de cálculo. Sigue estos pasos. Si la hoja de cálculo está protegida, haga clic en lo siguiente. Pestaña revisar, desproteger hoja y en el grupo cambios. Entonces desprotegemos la hoja. Si pide contraseña, se la ponemos. Dice, aquí está proteger hoja. Si la pide contraseña, seleccione toda la hoja de cálculo y haga clic en seleccionar todo. En la pestaña inicio, haga clic en el selector emergente formato de fuente de celda. También eh, puede presionar control shift más F o control más 1, que de hecho sería más factible presionar control más 1. En la ventana emergente formato de celdas, en la pestaña protección, desactive la casilla bloqueado y a continuación haga clic en aceptar. Se desbloquearán todas las celdas de la hoja de cálculo cuando proteja la hoja. En la hoja de cálculo seleccione las celdas que desea bloquear. Vuelva a abrir la ventana emergente, formato de celdas, control 1, es más rápido que control shift F. Esta vez en la pestaña protección active la casilla bloqueado y a continuación haga clic en aceptar. En la pestaña revisar haga clic en proteger. Y bueno, viene una lista para permitir que todos los usuarios de esta hoja de cálculo puedan cambiar, elige elementos. Más información acerca de los elementos de la hoja. Dice, desactiva la casilla de verificación para impedir que los usuarios puedan seleccionar celdas bloqueadas, seleccionar celdas desbloqueadas, formatos, celdas. Esto fue lo que vimos en el otro apartado. Acá nos dice elementos de la hoja del gráfico. También nos dice el contenido, los objetos. En el cuadro contraseña para desproteger la hoja, escriba la contraseña y haga clic en aceptar. La contraseña es opcional. Asegúrese de elegir una contraseña que sea fácil de recordar. Desbloquear los rangos, pues precisamente dice permitir a usuarios modificar rangos y este comando solamente está disponible cuando la hoja de cálculo no está protegida. Sigue uno de los siguientes procedimientos. Dice para agregar un nuevo rango editable, haga clic en nuevo.
Para modificar un rango existente dictable, seleccione en el cuadro rangos desbloqueados mediante contraseña cuando la hoja está protegido y a continuación haga clic en modificar. Y para eliminar un rango editable, seleccione en el cuadro rangos desbloqueados mediante contraseña cuando la hoja está protegida y a continuación haga clic en eliminar. En el cuadro título escriba el nombre del rango. En el cuadro correspondiente de celdas se escribe el signo igual y después escriba la referencia del rango que desea desbloquear. Para el acceso a la contraseña, en el cuadro contraseña de rango escriba una contraseña. Especifica una contraseña es opcional. Para permisos de acceso, haga clic en permisos y agregar. Estos permisos únicamente aplica para cuando se está trabajando en un directorio activo para que a los usuarios que están logueados actualmente en nuestro sistema operativo Windows se le apliquen esos permisos. En el cuadro escriba los nombres de objeto que desea seleccionar ejemplos, escriba nombres de los usuarios a los que permite modificar. Bueno, esto es para los permisos y haga clic en aceptar. Aquí habla sobre las opciones de tipo de permiso, hacemos aceptar 2 veces, permitir que los usuarios modifiquen los rangos, proteger hoja, haga clic en proteger, ok. Posteriormente, de que ya permitimos los rangos que pueden modificar, hay que proteger la hoja. En la lista permitir a los usuarios que esta hoja de cálculo seleccione los elementos que desee, los usuarios pueden cambiar y viene otra vez el listado que vimos hace rato. En el cuadro contraseña para desproteger la hoja, escriba la contraseña y haga clic en aceptar. La contraseña es aceptar, asegúrese de una contraseña que pueda recordar. Si una celda pertenece a más de un rango, los usuarios que tengan autorización para modificar cualquiera de los rangos podrán modificar. Y si un usuario intenta editar varias celdas a la vez y está autorizado a editar algunas, pero no todas, se le pedirá que edite las celdas uno a uno. Ok, entonces vamos a ver de qué trata este de edición, rangos editables. Vamos a pasarnos, por ejemplo, a la hoja promedio y nosotros le vamos a generar un rango editable que va a ser también de las cantidades. Seleccionamos aquí. ¿Ok? Y en la pestaña, en la ficha revisar, el grupo proteger, permitir editar rangos, aparece esta ventanita donde le vamos a decir, ¿sabes qué? Quiero un nuevo, voy a agregar un nuevo rango para modificar y le voy a poner un nombre, le voy a poner mi rango. Y si se pueden dar cuenta, como yo, eh, predeterminadamente o antes de entrar a esta opción, seleccioné previo las celdas que voy a querer que ese rango contenga para edición y aquí le pongo a lo mejor una contraseña que dijo que es opcional, voy a poner 1, 2, 3, esa sería la contraseña y cuando yo le dé a aceptar me la va a pedir que la repita. En la parte de los permisos es lo que les decía, solo que contemos con usuarios en el directorio activo como tal o usuarios registrados directamente en el sistema operativo de aquí, de nuestro equipo de Windows, aquí se agregarían los usuarios y se le irían dando los permisos. Acá dice permitir, denegar. No lo vamos a hacer esto. Vamos a darle clic en aceptar y nos va a pedir que confirmemos la contraseña. Escribimos 1, 2, 3 y aceptar. Para que surte efecto, de hecho, la ventanita no se cierra y nos da la posibilidad de una vez, para que esto surte efecto, proteger la hoja. Nosotros podemos proteger la hoja, aparece de nueva cuenta esta ventana de proteger la hoja. Vamos a dejarla así tal cual, con las opciones predeterminadas, le decimos aceptar, y en ese momento nosotros ya no podemos, como ya está protegida la hoja, ya no podemos editar ningún rango. Pero si nosotros nos vamos a una celda del rango que permitimos editar. Si lo queremos editar, nos va a pedir la contraseña. Yo voy a querer escribir en esta celda, que es del rango que está permitido para editar, y en ese momento me dice, desbloquee el rango. La celda que intenta modificar está protegida por contraseña. Escribe la contraseña para modificar esta celda. Entonces, tenemos que poner la contraseña, que en este caso es 1, 2, 3. Le damos a aceptar, y en ese momento yo ya puedo editar el rango sin ningún problema. Solo las celdas que pertenecen a ese rango. Si yo doy clic en cualquier otro lado, ya no me deja. Entonces me voy a las celdas que sí tengo permitido hacerlo y me deja hacerlo, ¿sale? Entonces, si nosotros queremos regresar a la configuración para poder seguir editando toda nuestra hoja, le vamos a dar aquí clic en desproteger la hoja y como no tiene contraseña, en ese momento la desprotege. Vamos a ver qué más nos dice. Proteger una hoja de cálculo y protección de hojas de cálculo y rangos de celdas. Ok. Eso
eso es lo que vamos a ver en este momento para este tema como tal. Hasta aquí vamos a dejar el video y vamos a continuar con el siguiente tema, que es proteger la estructura del libro de trabajo. Entonces, aquí terminamos este video y como aprendió a decir Terminator, hasta la vista, babies.